existen tres grandes procedimientos tributarios: el procedimiento relativo a los inexactos, el procedimiento relativo a los omisos y el que corresponde a la imposición de sanciones, que en la DIAN ya solemos llamar sanciones independientes. Entonces, ¿qué es esto que estamos diciendo? Que no es que sean los tres únicos, pero sí los tres principales. El proceso que surge con la devolución es un procedimiento tributario, el trámite de inscripción en el RU es otro procedimiento tributario, el trámite en cobranzas, pero los de determinación e imposición de sanciones están dados en virtud de estos tres procesos: el de los inexactos, el de los omisos y el de las sanciones independientes. Para adelantarme mucho y que comprendan mejor el asunto, el procedimiento relativo a los inexactos es el que nace con la presentación de la declaración por parte del contribuyente. Es decir, ¿quién es inexacto? El contribuyente que presenta, digamos, cumpliendo con su deber formal, presenta una declaración y la administración tributaria encuentra inconsistencias en esa declaración. Ese es el proceso que se denomina inexactos. El procedimiento para los omisos es todo lo contrario. Son aquellos contribuyentes que no cumplieron con el deber formal de presentar la declaración a la que estaban obligados, cualquier tipo de declaración: renta, IVA, retención en la fuente, patrimonio, cualquiera de los impuestos que administra la DIAN. Y entonces a ese contribuyente que omitió el deber de presentarlo, también se le adelanta un procedimiento tributario. Y tenemos el proceso relativo a las sanciones o al castigo de quienes incumplen ciertos deberes formales, frente a los cuales la administración tributaria contempla algún tipo de sanción. Por ejemplo, uno muy clásico es aquellos contribuyentes que tienen el deber de reportar información a la administración tributaria, la llamada información exógena, por ejemplo, y el contribuyente no entrega dicha información y por tanto, entonces la administración lo sanciona por no cumplir con ese deber de informar. Entonces, ese es un tipo de sanción independiente. Otro tipo de sanción que está en el estatuto tributario por incumplir un deber formal: el contribuyente que solicita una devolución que a la postre resulta improcedente. En ese caso, la administración también va a sancionar al contribuyente que se llevó un saldo a favor al que en términos generales no tenía derecho. Otro, la sanción que se impone por no exhibir los libros de contabilidad. Ahí viene una sanción por esa infracción. O cuando servimos de instrumento para la evasión de un contribuyente, sanción por servir de instrumento a la evasión, que consiste en una multa económica. Entonces, todas esas sanciones son las que en la DIAN llamamos sanciones independientes, cuando están asociadas al incumplimiento de un deber formal por parte del contribuyente. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí o no? Muy bien, ahí veo las manitas levantadas. Muy bien, perfecto. Entonces, los actos de trámite que se profieren en cada uno de estos procesos son los siguientes. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con ellos, repito, sobre todo los que no están en esas áreas de fisca, y para los que están en las áreas de fisca, pues nos sirve para repasar el tema y tener esos actos presentes cuando no los trabajamos todos los días necesariamente. Entonces, cuando el contribuyente presenta una declaración, la administración tributaria encuentra inexactitudes en esa declaración, entonces le va a proferir un acto de trámite que se llama requerimiento especial. Al omiso que la administración encuentra, conforme a la información que reposa de terceros, que estaba obligado a presentar una declaración y no la presentó, entonces le va a notificar un acto de trámite como inicio del proceso, que se llama emplazamiento para declarar, y al contribuyente que infringió una norma, sí, y que llevó al incumplimiento de un deber formal que trae consigo una sanción, entonces le va a imponer o le va a notificar un acto de trámite que se llama pliego de cargos. Digamos que estos tres actos administrativos: requerimiento especial, emplazamiento para declarar
y pliego de cargos son los actos administrativos de trámite con los que se vincula formalmente al contribuyente a cada tipo de proceso tributario. Con el requerimiento especial lo vamos a vincular a el proceso que se le va a adelantar por inexactitud. Con el emplazamiento para declarar se le va a vincular al proceso por ser omiso en su deber de declarar y con el pliego de cargos se le va a vincular al proceso sancionatorio típico del proceso tributario, que es el que busca sancionar o castigar a aquellos contribuyentes, repito, que incumplen deberes formales que tienen establecida una sanción en el estatuto tributario, como los ejemplos que poníamos ahorita de no contestar un requerimiento de información que se castiga por allá conforme a las previsiones del artículo 651 del Estatuto Tributario, que castiga el deber, el incumplir, perdón, el deber de contestar o reportar una información. Entonces, conocidos estos actos de trámite, les decía ahorita, vamos a hablar de los actos de trámite en cada procedimiento. Una vez entendamos esos actos de trámite, vamos a hablar de los actos definitivos. ¿Para qué? Para que al final hagamos un repaso y concatenemos en cada proceso cuál es el acto de trámite y cuál es el acto definitivo que se profiere al interior de cada tipo de procedimiento tributario. ¿Claros hasta ahí? Entonces, vamos a mirar uno a uno los actos de trámite que se profieren en el procedimiento tributario. Empezamos con el de los inexactos. Entonces decíamos que los inexactos son aquellos contribuyentes que presentaron, que cumplieron con su deber formal de declarar, pero que con los cruces de información, con las pruebas que obtiene la administración tributaria, encuentra que ese contribuyente presenta inexactitudes en esa declaración. Por ejemplo, el contribuyente presentó una declaración de renta y en su declaración de renta, digamos, tiene unos ingresos por, no sé, 3.000 millones de pesos y resulta que el contribuyente con ingresos por 3.000 millones tiene costos y gastos por 2.980. Entonces, ese pobre hombre trabaja para nada porque recibe 3.000 millones, pero costos y gastos son 2.980. Es decir, que trabaja casi que para el día a día. Entonces, ese tipo de declaraciones en los que la administración encuentra que un contribuyente tiene unos ingresos altos, pero que todo se le va en costos y gastos, pues es un cliente llamativo para la administración que va a hacer que la administración le audite su declaración para verificar la realidad de esos costos y gastos. Entonces, el contribuyente, a partir de autos de verificación o cruce que hace la administración, que son actos a través de los cuales le pido información al contribuyente, resoluciones de registro, inspecciones contables, tomas de declaraciones, prácticas de pruebas, incluso puede proferir, estos son todos los actos que se pueden dar antes del requerimiento especial, que es el con que se vincula, como les decía ahorita, formalmente al contribuyente al proceso de inexactitud. ¿Cuál es el acto administrativo de trámite con el que se vincula formalmente al proceso de inexactitud? Requerimiento especial. Pero previo a la notificación de ese requerimiento especial, pueden producirse todas estas actuaciones, como les decía, requerimientos ordinarios de información, autos de verificación o cruces con el contribuyente o con terceros, diligencias de registro que se va y la administración toma posesión de los computadores donde se registra la contabilidad para analizarlo, o se decretan pruebas, inspecciones contables, tributarias y demás. Cuando la administración recopila todas esas pruebas, por ejemplo, hace unos cruces que evidencian inconsistencias como la que les mencionaba ahorita, entonces le notifica al contribuyente el requerimiento especial. ¿Sí? Entonces, estos son como los artículos que regulan cada una de esas actuaciones y el requerimiento especial va a estar regulado para que tomen nota por ahí en los artículos 703, 707, 708, 709 del Estatuto Tributario. Y en ese requerimiento especial se le va a proponer una sanción de inexactitud y esa sanción de inexactitud está por allá en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Entonces,
¿Qué contiene un requerimiento especial? Cuando la administración entonces encuentra que ese contribuyente presente inexactitudes en su declaración, como los ejemplos que daba hace un momento, entonces en ese caso la administración le va a notificar al contribuyente un requerimiento especial y en ese requerimiento especial le va a decir al contribuyente o le va a cuantificar al contribuyente los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a que o en que está incursa la declaración privada presentada por el contribuyente. Entonces, el requerimiento especial le va a proponer al contribuyente, le va a proponer al contribuyente un mayor impuesto, un menor saldo a favor, unos anticipos o unas retenciones dejadas de practicar y la correspondiente sanción de inexactitud. Por ejemplo, un contribuyente presentó su declaración con un saldo a favor de 50 millones de pesos, pero la administración le notifica un requerimiento especial donde fruto de su investigación le dice que su declaración no da saldo a favor, sino que cambia de saldo a favor a saldo a pagar y que además va a tener una sanción de inexactitud del 100% de ese mayor impuesto determinado por la administración. Y eso todo se lo propone como adición a la declaración que inicialmente presentó el contribuyente. Claro, entonces lo que contiene un requerimiento especial. Muy bien. Muy bien. Ahí veo las manitos levantadas. Súper bien. Entonces, eso es lo que va a contener el requerimiento especial. La cuantificación de ese mayor impuesto, de ese menor saldo a favor y la sanción que va a determinarse en virtud de esa inconsistencia detectada en la administración. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la administración tributaria para notificar un requerimiento especial? Entonces, vamos a ver que hay una regla general y unas reglas especiales que están por allá determinadas en el artículo 705 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces, por regla general, la administración va a tener 3 años para notificar un requerimiento especial. Significa eso que si la administración deja pasar esos 3 años, pues lo más probable es que ya no vaya a poder modificar la declaración que presentó inicialmente el contribuyente. Esos 3 años, y por tiempo, pues no alcanzaremos a hablar de ello, están relacionados con el término de firmeza de las declaraciones. Las declaraciones tributarias tienen un término de firmeza. Cuando se cumple ese término de firmeza, pues ya la administración tributaria no va a poder modificar dicha declaración. Esos 3 años tienen distintas maneras de contarse o de computarse. Entonces, la administración tiene 3 años para notificar el requerimiento siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Es decir, el contribuyente presentó oportunamente su declaración y se le vencía el 10 de abril. Entonces, a partir del 10 de abril, la administración tiene 3 años para notificarle el requerimiento especial. O si el contribuyente presenta esa declaración en forma extemporánea, entonces la administración va a tener 3 años desde la presentación de esa declaración en forma extemporánea. O si el contribuyente, y esta es una regla bien especial, solicita devolución del saldo a favor que tenía en esa declaración, resulta que el Estatuto Tributario, el artículo 705, dice que cuando eso ocurre, los 3 años se van a contar a partir de la fecha en que solicitó la devolución. ¿Qué significa eso? Que cuando el contribuyente solicita la devolución de un saldo a favor, dicha solicitud corre o mueve o traslada el término de firmeza de una declaración para que se cuente a partir del momento en que solicita la devolución. Y eso tiene un sentido. Imagínense ustedes que el contribuyente solicitara la devolución del saldo a favor, el saldo fuera irreal y cuando la administración fuera a revisar, no, es que ya transcurrieron 3 años desde que presentó la solicitud. Entonces, la administración cubriéndose de ello, la ley mejor cubriendo ello, entonces determina que cuando hay una solicitud de devolución, el término para notificar el requerimiento se cuenta a partir de que se presenta esa solicitud. O cuando el contribuyente
presenta una corrección a su declaración, cuando el contribuyente corrige la declaración, entonces esos 3 años se van a, pero corrige para hacer una específica modificación y es la contemplada en el artículo 589 del Estatuto Tributario. Esa corrección plantea que cuando el contribuyente corrige la declaración con el único propósito, de aumentar el saldo a favor, repito, con el único propósito de aumentar el saldo a favor o disminuir el saldo a pagar, cuando el contribuyente solicita ese tipo de correcciones, repito, en las que aumenta el saldo a favor o disminuye el saldo a pagar, pues claramente esa es una corrección que no le gusta mucho a la administración y por tanto entonces ese tipo de solicitudes modifica la firmeza y la administración va a poder notificar el requerimiento dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que el contribuyente presenta una corrección en la que dice que aumenta su saldo a favor o disminuye su saldo a pagar. ¿Claro eso? Muy bien. Entonces, así se cuenta de manera general el término para notificar el requerimiento especial, pero hay una regla especial que contempla ya no 3 años, sino 5 años. Ese tema está solucionado desde hace algún tiempo. Han habido diferentes reglas que han confundido a los ciudadanos y a la misma administración, pero hoy tenemos que decir que hay una regla especial de firmeza que permite que el requerimiento se notifique a los 5 años, dentro de los 5 años, perdón, pero eso es solo para aquellas declaraciones de renta que presentan pérdidas fiscales o que compensan pérdidas fiscales de periodos anteriores. Cuando un contribuyente viene presentando la declaración de renta con pérdida, la firmeza de esa declaración ya no va a ser de 3 años, sino de 5 años. Y por tanto, el término para notificar el requerimiento ya no va a ser de 3, sino de 5 años. Y también va a ser de 5 años el término que se tiene para notificar el requerimiento cuando el contribuyente está sujeto al régimen de precios de transferencia. Eso que está tan de moda hoy en día, de los vinculados del exterior, de la empresa que tiene un socio estratégico en el exterior, que maneja más del 50% de la compañía. Entonces, a ese tipo de compañías que que están sujetas al régimen de precios de transferencia, la norma planteó una firmeza no de 3 años, sino de 5 años. Entonces, en estos casos, el requerimiento especial no se tiene que notificar en 3 años, sino en 5 años. Es decir, le da un poco más de tiempo a la administración para notificarle al contribuyente en que está incumpliendo su declaración y que el contribuyente decida si contesta ese requerimiento o si se acoge al requerimiento y corrige la declaración después de notificado dicho requerimiento especial. Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Por ahora, ¿cuál es el acto administrativo con el que se vincula al proceso de inexactitud del contribuyente? Pueden participar. Requerimiento especial. Muy bien, requerimiento especial. Y el término que se tiene para notificarlo es por regla general de 3 años o de 5 en el caso de pérdidas fiscales y precios de transferencia. Muy bien. Después hablamos de esto porque aquí nos quedaríamos un rato largo y es que en el tema de IVA y retención en la fuente, las declaraciones de IVA y retención en la fuente, lo que dice la norma es que están amarradas a renta. Significa que no se cuentan los 3 años desde el vencimiento de la declaración de IVA o retención en la fuente, sino desde el vencimiento de la renta de ese año. Me explico. El contribuyente presenta IVA este año 2024. Los 3 años se van a 2025, perdón. Los 3 años se cuentan a partir de la presentación de renta 2025 que se presenta en 2026. Es decir, que el requerimiento en IVA se va a contar desde el año entrante y no desde este mismo año. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Eso frente al acto de trámite de los inexactos. En el caso de los omisos, que es aquel contribuyente que ha dejado de cumplir con el deber formal de presentar su declaración, entonces
ese contribuyente que es omiso, se le adelanta un trámite a través del cual se le determina su obligación formal de declarar. Entonces, ese contribuyente que omitió el deber formal de presentar una declaración, se le va a adelantar un trámite por esa omisión, que básicamente nace con el conocimiento que tiene la DIAN de la información exógena a través de la cual identifica que ese contribuyente estaba obligado a presentar una declaración y no lo hizo. Entonces le va a enviar oficios, requerimientos de información, puede tomarle declaraciones juramentadas, pero se va a dar cuenta que ese contribuyente obligado a presentar declaración no lo hizo. Entonces lo va a vincular formalmente al proceso de omisos mediante un acto de trámite que se llama emplazamiento para declarar. El acto administrativo con el que se vincula al omiso se llama emplazamiento para declarar. ¿Qué contiene ese emplazamiento para declarar? Un emplazamiento para declarar es un acto administrativo a través del cual se le indica al contribuyente cuáles fueron los hechos y normas que demuestran que tiene la calidad de declarante. Por ejemplo, los hechos y normas que acreditan que el contribuyente es responsable del impuesto de renta y no lo ha presentado. La norma que señala la fecha en que debió haber declarado. Entonces le va a decir, mire, señor contribuyente, usted está obligado a declarar por estas y estas circunstancias. La fecha en que debió haber presentado la declaración de acuerdo a su último número del NIT es tal fecha y evidencian su incumplimiento tales y tales circunstancias. Y en ese mismo acto administrativo llamado emplazamiento para declarar, le va a decir cuál es la consecuencia legal de ese incumplimiento, ¿sí? Que es la sanción por no declarar, que es el acto definitivo que le sigue al emplazamiento, pero del cual vamos a hablar ahorita más adelante. ¿Qué término tiene la DIAN para notificar un emplazamiento para declarar? Mientras que para el requerimiento especial la regla general son 3 años y excepcionalmente 5 años, en el tema de los omisos, la administración tiene 5 años para adelantar el trámite de omisos. Pero aquí hay que hacer una precisión y una diferenciación de lo que ocurre con los inexactos. A los inexactos, por regla general, les tengo que notificar el requerimiento especial dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del término para declarar. Pero si yo le notifico el último día de los 3 años, lo notifiqué oportunamente. En el caso de los omisos es un poco diferente, porque la norma, digamos que es un poco confusa en su redacción, porque dice que la administración tiene 5 años para adelantar el trámite. Eso significa que no son 5 años para notificarle el emplazamiento para declarar, son 5 años para adelantar todo el trámite. Significa que si yo le notifiqué muy al ras el emplazamiento para declarar, me refiero muy sobre los 5 años, pues probablemente ese proceso se va a terminar prescribiendo y archivando porque los 5 años son para todo, hasta para notificar el acto definitivo llamado sanción por no declarar. Entonces, no nos podemos confiar de la redacción de la norma de 5 años, porque en el caso de los omisos, repito, son 5 años para adelantar todo el trámite de omisión. Sin embargo, pues sabemos que para notificar ese acto y para sancionarlo tenemos entonces 5 años desde el vencimiento del plazo para declarar. Muy bien, eso frente al tema de los omisos. En el tema de los procedimientos sancionatorios independientes, el acto de trámite con el que se le vincula formalmente, recordemos que se llama pliego de cargos. Es decir, el acto administrativo con el cual vinculo formalmente el proceso sancionatorio del contribuyente se llama pliego de cargos. Pero antes de eso pueden haber autos de verificación o cruce, requerimientos de información, acciones de control a través de la cual se identifica que el contribuyente ha incumplido un deber formal, como los que les contaba hace un rato. No entregar una información exógena, no presentar los denominados medios magnéticos, llevarme una devolución a la que no tenía derecho, servir de instrumento a la evasión, ser un proveedor ficticio. Cualquiera de los procesos que tienen sanción en el estatuto se adelantan bajo este trámite,
que es el propiamente sancionatorio, que inicia con la notificación de un pliego de cargos. ¿Qué contiene un pliego de cargos? Un pliego de cargos va a contener los hechos y evidencias del incumplimiento. Por ejemplo, los hechos que evidencian que el contribuyente está obligado a reportar información exógena y no lo hizo. La norma que violó con ese comportamiento, el decreto que establece los plazos para presentarla, quiénes tienen que presentarla, y el artículo 651 que contempla la sanción por no informar. Estoy poniendo un ejemplo, pero aplica igual para cualquiera de las sanciones independientes que hay en el estatuto tributario. Hay tantas que yo llevo un mundo de años en la jurídica en Medellín y hay sanciones que nunca he visto aplicadas por parte de la administración, a pesar de que existen. Así como hay otras seccionales que aplican ciertas sanciones que a veces no son muy comunes en otras seccionales. Y la consecuencia legal, ¿cuál es la sanción que trae aparejado ese comportamiento que originó el pliego de cargos? ¿Soy claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué término tiene la administración para notificar ese pliego de cargos? La administración va a tener, de conformidad con el artículo 638 del Estatuto Tributario, la administración va a tener 2 años para notificar ese pliego de cargos. Esos 2 años se cuentan a partir de la fecha de la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio por parte del contribuyente, del periodo en el que ocurrió la irregularidad sancionable o cesó dicha irregularidad. Es decir, cuando el contribuyente omitió la información exógena, se llevó una devolución a la que no tenía derecho. Estoy poniéndoles ejemplos. No exhibió los libros de contabilidad, que también trae sanción. Sirvió de instrumento a la evasión. En esos casos, la administración le va a notificar un pliego de cargos. La administración tiene 2 años para notificar ese pliego de cargos, pero esos 2 años se cuentan a partir de la presentación de la declaración de renta o ingresos y patrimonio del año en que ocurrió la irregularidad sancionable. ¿Qué significa eso? Para que nos quede suficientemente claro. Que si, por ejemplo, la DIAN le envió un requerimiento de información a un contribuyente o a cualquiera de nosotros, ojo que nosotros por ser funcionarios también nos pueden hacer requerimiento. Por ejemplo, le hicimos muchos pagos el año pasado a nuestro arrendatario. Entonces vivimos en un apartamento en arriendo, le pagamos arriendo todo el año y la administración, no estoy compartiendo, ya voy a seguir. Gracias, Giovanni. Entonces la administración le puede preguntar a cualquiera de nosotros, justificar las transacciones y en virtud de que le estaba pagando tanta plata mensual a un contribuyente X, a nuestro arrendador. Pues resulta que si yo que no me están investigando, no respondo ese requerimiento de información, me puedo ver incurso en una sanción por no informar. Y entonces la administración tendría 2 años siguientes a la fecha de presentación de la renta del año en que ocurrió la irregularidad. Entonces, miren ustedes, la irregularidad que estoy poniendo ocurre este año. Me hicieron un requerimiento de información y no lo contesté. La ley dice, perdón, el 638, que la administración tiene 2 años desde la presentación de la declaración del año en que ocurrió esa irregularidad. Significa que los 2 años se van a contar desde este año o desde el año siguiente. ¿Qué creen ustedes? Desde el año siguiente. Muy bien, Olga, muy bien, desde el año siguiente. Es decir, que si yo infringí el deber de informar este año y me van a sancionar por ello, el plazo que tiene la administración para notificar ese pliego de cargos, para justificar o para iniciar el trámite sancionatorio, se cuenta a partir de la presentación de la declaración de renta el año siguiente, es decir, el año entrante, que es cuando se presenta la declaración de renta del año 2025. ¿Claros hasta ahí? Sí. Muy bien. Yo sé que no es fácil necesariamente para todos entender este tipo de conceptos desde un inicio, pero como les decía ahorita,
la idea que tenemos es que ustedes se vayan apropiando de estos conceptos y los vayan estudiando luego con mayor detenimiento. Por eso estamos dando los artículos y demás. Entonces, 2 años a partir de ese momento. Muy bien, de esto hablamos por ahí en alguna otra charla después, que son otros procedimientos alternos que existen. Muy bien, entonces, a ver, para que los que quieran prendan micrófono y demás, ¿cuál es el acto previo con el que se inicia el procedimiento de inexactitud? El requerimiento especial. Muy bien, requerimiento especial. ¿Cuál es el acto administrativo con el que se vincula al omiso? El emplazamiento. Emplazamiento para declarar. Muy bien, emplazamiento para declarar. ¿Y cuál es el acto con el que se vincula al proceso sancionatorio independiente del contribuyente que incumple un deber formal? Pliego de cargos. Pliego de cargos, muy bien. Y entonces, ahora vamos a volver a revisar el tema de los términos, pero sabemos que son 3 años para el requerimiento especial por regla general, 5 años en el caso de los omisos y 2 años en el caso de las sanciones independientes. ¿Claro eso? Sí. Muy bien. ¿Todos claros? A ver, levanten la manito. Muy bien, ahí estoy viendo a Hassan, a Roberto, a Bar, dando el sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos, muchas gracias. Entonces, tenemos estos actos, estos actos previos para inexactos, omisos y sanciones independientes. Entonces, listo, notificaron esos actos previos y luego de notificar esos actos previos, ¿cuál es el trámite? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué seguirá después de notificarlos? Después programamos con la doctora Liliana Sierra alguna otra capacitación en la que hablemos de notificaciones, pues porque eso es una cosa bastante dispendiosa, pues que no alcanzamos a cubrir el día de hoy, pero que espero queden antojados de aprender mucho de procedimiento tributario. Entonces, me notifican esos actos y ¿qué sigue? Porque recuerden que dijimos que esos actos eran de trámite, no son definitivos. Entonces, después de notificar esos actos, entonces vamos a hablar de cada uno. Entonces, al contribuyente le notifican el requerimiento especial. Una vez le notifican el requerimiento especial, entonces el contribuyente tiene 3 meses para dar respuesta a ese requerimiento especial. 3 meses para dar respuesta a ese requerimiento especial. Vale, muy bien. ¿Qué va a decir el contribuyente en esa respuesta? Artículo 707 del Estatuto Tributario. El contribuyente va a presentar en ese escrito las objeciones, solicitud de pruebas o incluso el contribuyente podría subsanar las omisiones en las que incurre en virtud de ese requerimiento. Por ejemplo, la administración lo requirió, ¿sí? La administración lo requirió para que presentara o porque tenía unas inconsistencias en la declaración, como en el ejemplo que contábamos ahora de costos y gastos. Y el contribuyente dice, no, sí, yo no tengo cómo soportar esos costos y gastos. Entonces, lo que hago es presentar y corregir la declaración conforme a lo que dijo el requerimiento. Eso es perfectamente posible. Muy bien. O el contribuyente presenta una respuesta oponiéndose al requerimiento especial y presentando las pruebas que pretende hacer valer para que la administración, contrario a seguirle el trámite, le archive el proceso porque considera que con lo que probó fue suficiente. Pero esa es una de las alternativas. Vamos a mirar luego eso cómo funciona. Entonces, una vez al contribuyente le notifican el requerimiento especial, repito, la administración tiene, el contribuyente, perdón, tiene 3 meses para dar respuesta a ese requerimiento especial. Muy bien. Muy bien. En el caso de los omisos,
Una vez al contribuyente le notifican el emplazamiento para declarar, una vez le notifican el emplazamiento para declarar, entonces al contribuyente le dan un mes para que presente la respuesta. Artículo 715 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué pasa? Ese contribuyente al que lo emplazaron porque es omiso en la presentación de su declaración, entonces le dan un mes para que presente la respuesta. Y esas respuestas son objeciones, pruebas o incluso subsanar la omisión, que sería presentar la respectiva declaración. ¿Soy claro? Entonces, el contribuyente podría simplemente acogerse a esa declaración. Muy bien. Entonces, a esa omisión y presentar la respectiva declaración. Muy bien. En el caso de las sanciones independientes, cuando el contribuyente infringió un deber formal cuya norma contempla la imposición de una sanción, entonces le va a notificar un pliego de cargos. Una vez notificado ese pliego de cargos, el contribuyente va a tener, al igual que en el caso de los omisos, un mes para contestar ese pliego de cargos. Artículo 638 del Estatuto. La norma le va a dar un mes para que conteste a ese pliego de cargos, para que determine las objeciones que pretende hacer valer, las pruebas que pretende hacer valer, o contrario a ello, para que subsane la omisión, por ejemplo, entregue la información por la que lo iban a sancionar o corrija la declaración por la que lo iban a sancionar por devolución improcedente y reintegre el saldo. ¿Soy claro? Entonces, esas son las oportunidades que le dan al contribuyente para responder al requerimiento especial, al emplazamiento para declarar y al pliego de cargos. ¿Vale? Muy bien. Ahí veo varias manitas. Muy bien. Entonces, eso es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren ustedes, el contribuyente tiene 3 meses para dar respuesta a un requerimiento especial. El contribuyente tiene un mes para dar respuesta a un pliego de cargos. Y el contribuyente tiene un mes para dar respuesta a un emplazamiento para declarar. ¿Vale? Muy bien. Eso frente a la respuesta que puede dar el contribuyente a ese pliego de cargos, a ese requerimiento especial, a ese emplazamiento para declarar. Muy bien. Pero entonces, una vez doy respuesta, una vez vence ese término, el contribuyente, ¿qué puede hacer? ¿Qué le sigue a ese procedimiento tributario? Hasta ahí no hemos terminado. Hemos simplemente expuesto cada uno de los actos de trámite y la respuesta o la oportunidad de respuesta que se le entrega al contribuyente para que dé respuesta, para que controvierta ese acto de trámite que le fue notificado, bien en virtud de un proceso de inexactitud, o bien frente a un omiso, o bien frente a un proceso sancionatorio. Muy bien. Hay un término especial, y esto sí se los quiero mencionar, frente al tema de las sanciones que tienen que ver con el incumplimiento de asuntos que están relacionados con la facturación. Ustedes saben que hoy ya está pues muy de moda el tema de la facturación electrónica, los contribuyentes deben estar facturando electrónicamente, quienes están obligados y demás. Entonces, en ese caso, cuando eso ocurre, pues ahí también se notifica un pliego de cargos por incumplir el deber de facturar. Pero en el caso de facturación, el contribuyente ya no va a tener un mes como en el caso de las demás sanciones independientes, sino que va a tener 10 días únicamente para dar respuesta a ese pliego de cargos por temas de facturación. Y la administración le va a notificar la sanción ya dentro del término que está establecido y el recurso ahorita vemos cómo funciona. Pero
lo más importante es, en pliegos de cargos por temas de facturación, no es un mes para dar respuesta, sino 10 días hábiles. ¿Claro eso? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué etapa sigue? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué etapa sigue después de que al contribuyente le notifican el emplazamiento para declarar, le notifican el requerimiento especial, le notifican el pliego de cargos y el contribuyente presentó la respuesta dentro de los 3 meses o dentro del mes siguiente, ¿sí? O en el caso de facturación dentro de los 10 días siguientes. Entonces, ¿qué sigue? Después de notificar esos actos, entonces, con la notificación y la respuesta a esos actos previos, a esos actos de trámite llamados requerimiento especial, emplazamiento para declarar y pliego de cargos, viene la etapa de liquidación. Pasamos a la etapa de liquidación. La etapa de liquidación es el momento en el cual al contribuyente le van a notificar el acto definitivo, o si la respuesta desvirtúa lo que la administración le dijo en el requerimiento especial, en el pliego de cargos o en el emplazamiento, entonces va a archivar el proceso. Pero si no lo logra archivar, entonces van a notificarle después de esa respuesta, pasado un tiempo que vamos a ver enseguida, le va a notificar el acto definitivo. Y esos actos definitivos se van a llamar, en el caso de los inexactos, liquidación oficial de revisión. En el caso de los omisos, se va a llamar sanción por no declarar, y si una vez sancionado por no declarar, el contribuyente no presenta la declaración, entonces le puede venir un segundo acto definitivo llamado liquidación oficial de aforo, que es el acto administrativo después de sancionado por no declarar. Le pueden notificar también una liquidación de aforo, que es un acto administrativo que consiste en proyectarle la declaración que el contribuyente ha dejado de presentar, aparte de la sanción por no declarar. Y frente a las sanciones independientes viene el pliego de cargos. ¿Sí? Después del pliego de cargos, la resolución sanción independiente. Esa resolución sanción independiente es la que le van a notificar si no logra desvirtuar lo dicho en el pliego de cargos, y aplica para todas las sanciones independientes que están descritas en el estatuto tributario y de las cuales hoy les he dado ejemplos: la sanción por no informar, la sanción por no enviar libros de contabilidad, la sanción por no exhibir el RUT, la sanción a contadores y revisores fiscales, la sanción por devolución improcedente, por servir de instrumento a la evasión. Todas esas sanciones, salvo la de los omisos, repito, todas esas sanciones, salvo la de los omisos, que tiene un trámite diferente, implica la notificación de un pliego de cargos y luego de vencido el término de respuesta, la notificación de la respectiva resolución sanción. ¿Claros hasta ahí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los que están ahí levantando la mano. Entonces, a ese contribuyente le van a notificar esos actos definitivos. Repito, liquidación oficial de revisión inexactos, resolución sanción por no declarar omisos y liquidación de aforo, y resolución sanción independiente en el caso de las sanciones por incumplimiento de deberes formales. Muy bien. Esto lo vamos a ver luego, este no aplica para hoy. Muy bien, entonces aquí vamos a repasar cada uno de esos procedimientos. Entonces tenemos el contribuyente que es inexacto, la DIAN le va a notificar un requerimiento especial. Ya vimos que ese requerimiento especial se le debe notificar dentro del término de firmeza de la declaración, por regla general 3 años, excepcionalmente 5 años en el caso de declaraciones sujetas al régimen de precios de transferencia y declaraciones que
que vienen arrastrando o presentando pérdidas fiscales. Muy bien. Una vez al contribuyente le notifican ese requerimiento especial, entonces, ¿cuánto tiempo tiene el contribuyente para dar respuesta al requerimiento especial? 3 meses. 3 meses, muy bien. Entonces, el contribuyente tiene 3 meses para dar respuesta. Después de eso, viene el acto definitivo, que les decía se llama liquidación oficial de revisión. Pues bien, la administración tiene 6 meses siguientes a la fecha de vencimiento de la respuesta al requerimiento. Ahorita hacemos un ejemplo práctico que nos permite entender cómo funciona este caso de inexactos, que es el más común en la DIAN. Es decir, una vez el contribuyente da respuesta al requerimiento especial, ¿están conmigo en el ejemplo? Sí. Muy bien. Entonces, una vez el contribuyente da respuesta al requerimiento, recuerden que el contribuyente tiene 3 meses. Si el contribuyente da la respuesta al otro día, a los 15 días, igual la administración debe esperar los 3 meses. ¿Sí? ¿Claro eso? Sí. Muy bien. Entonces, se debe dejar transcurrir los 3 meses de la respuesta. Y ese es un error en el que a veces incurre la administración y eso viola el debido proceso y se termina cayendo el acto administrativo. Entonces, miren ustedes, cuando el contribuyente da respuesta al requerimiento especial y lo hace a los 8 días, igual, repito, la administración debe dejar transcurrir los 3 meses de respuesta. Una vez vencidos esos 3 meses de respuesta, entonces la administración tiene 6 meses para notificar la liquidación oficial de revisión. Si es que la respuesta al requerimiento especial no fue satisfactoria o el contribuyente no presentó respuesta. También puede darse el caso que el contribuyente no haya presentado respuesta. Si no respondió el requerimiento especial porque no es una respuesta obligatoria, entonces le van a notificar a los 6 meses la liquidación oficial de revisión. Pero ojo, repito, dejando transcurrir los 3 meses de respuesta que tenía el contribuyente. Y una vez al contribuyente le notifican la liquidación oficial de revisión, dentro de esos 6 meses, el contribuyente tiene 2 meses para presentar el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es la garantía de una segunda instancia que va a la jurídica, donde la jurídica, dependiendo de la cuantía, le va a revisar esa liquidación oficial de revisión y va a decir si estaba ajustada a derecho o no. ¿Sí? Es por regla general, para que no se olviden de esto, por regla general es obligatorio la presentación del recurso de reconsideración. Si el contribuyente quiere en un futuro demandar, es necesario que presente el recurso de reconsideración. Vamos a ver más adelante que hay una excepción en el caso de los inexactos, pero que en principio, por regla general, siempre hay que presentar el recurso de reconsideración. Y en todos los procedimientos, inexactos, omisos y sanciones independientes, la ley le concede 2 meses después de notificado el acto definitivo para presentar el recurso de reconsideración. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, muy bien. Por ahí los veo levantando la manito. Muchas gracias. Entonces, artículos 702 al 714 regula todo el proceso de inexactitud. Repito, me notifican el requerimiento especial, tengo 3 meses para dar respuesta a ese requerimiento. Después de que se vencen esos 3 meses, la DIAN tiene 6 meses para notificar la liquidación oficial de revisión y una vez notificada esa liquidación oficial de revisión, el contribuyente tiene 2 meses para presentar el recurso de reconsideración. Muy bien. Luego hablamos de las suspensiones y demás, porque hoy por el tiempo, pues, tendremos que hacer otra charla donde hablemos de otros aspectos relacionados con el procedimiento. En el caso de los omisos, al contribuyente le notifican el emplazamiento para declarar.
dentro del tiempo que está establecido en la ley. Vimos que para todos son 5 años, ahorita lo vamos a ver. Una vez le notifican el emplazamiento para declarar, donde le dicen, señor contribuyente, de acuerdo con la información que reposa en nuestros sistemas, encontramos que usted estaba obligado a declarar renta y no la ha presentado. Entonces, en ese caso, le dan un mes para que responda. Una vez responde, entonces la administración, al igual que en el procedimiento anterior, tiene 6 meses, para para notificar la resolución sanción por no declarar. Es decir, vencido el mes de respuesta que tiene el contribuyente, la administración tiene 6 meses para notificar la resolución sanción por no declarar. Contra esta resolución sanción procede el recurso de reconsideración. Entonces, al contribuyente le van a dar 2 meses para presentar el recurso, pero puede ocurrir que el contribuyente no presente el recurso, sino que se acoja y presente la declaración en la que es omiso. Eso va a hacer que la sanción impuesta sea menor. Pero si el contribuyente sigue alegando que no está obligado, la administración le puede notificar, si le alcanza el tiempo, una liquidación oficial de aforo, que es otro acto definitivo en virtud del cual la administración tributaria le notifica al contribuyente su declaración. Le dice, mire, usted no presentó su declaración, vea, yo le proyecto su declaración conforme a la información que tenía la DIAN registrada en los sistemas. Obvio, es mucho más gravoso para el contribuyente. La idea es no dejarse llevar hasta el aforo, sino, digamos, por ejemplo, acogerse y presentarlo con las, digamos, condiciones necesarias para evitar que sea una sanción mayor. Pero si definitivamente el contribuyente está convencido de que no está obligado a declarar, pues él va a seguir discutiendo, va a seguir peleando y va a seguir sacando todo lo que tiene que ver con la prueba que le permita acreditar que no está obligado a presentar la declaración. Si a mí me dicen que estoy obligado a presentar la declaración, pues yo estoy seguro que no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presentar las pruebas que demuestran que no estoy obligado a presentar la declaración. ¿Claro eso? Muy bien, muy bien, muy bien a todos los que están respondiendo. Muchas gracias. Entonces, pues voy a presentar las pruebas que acreditan eso. Voy a seguir discutiendo. Si me notifican también una liquidación de aforo en la que proyectan mi declaración, entonces, en ese caso, pues también me van a dar 2 meses para que presente recurso de reconsideración. Una vez notificada esa liquidación oficial de aforo. Muy bien. Y en el caso de las sanciones independientes, el resumen del procedimiento es el siguiente. Entonces, al contribuyente le dicen que incumplió un deber formal, entonces le notifican un pliego de cargos. Vamos con el de la sanción por no informar. Le notifican un pliego de cargos por no haber contestado un requerimiento de información o por no haber presentado la información exógena, ¿cierto? Por ejemplo. Muy bien. Entonces, le notifican ese acto administrativo, pliego de cargos. Resulta que al contribuyente le dan un mes para presentar esa respuesta al pliego de cargos. Él va a estar diciendo en esa respuesta porque no estaba obligado, porque él no estaba llamado a presentar información exógena o a contestar el requerimiento o la justificación de por qué no lo hizo, o simplemente da una respuesta presentando la información, pero ese es un asunto que veremos luego. Entonces presenta la respuesta dentro del mes siguiente y una vez vencido ese mes, recuerda que dijimos que siempre hay que dejar vencer el término de respuesta para evitar pretermitir un término. Ahorita les cuento historias de eso. Entonces, el contribuyente vencido ese mes, la administración, al igual que en los otros 2 procedimientos, va a tener 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo de la respuesta para notificar la resolución sanción. Y aquí me falta un ítem, luego se los agrego, y es que una vez notificada esa resolución sanción, el contribuyente, al igual que en los demás procesos, tiene 2 meses para presentar
el respectivo recurso de reconsideración. Recuerden que la presentación de ese recurso es obligatoria si se quiere agotar la vía administrativa en caso de querer demandar el acto, si es que con ocasión del recurso de reconsideración la DIAN tampoco me da la razón, entonces va a poder presentar demanda si y solo si ha presentado la respectiva, perdón, ha presentado el respectivo recurso de reconsideración. Si no lo presenta, entonces no va a poder acudir a la jurisdicción contenciosa a través de un abogado a demandar el acto administrativo. ¿Vale? Muy bien. En el caso, entonces, en el caso de el tema de facturación, les decía que tenía un trámite mucho más corto. Entonces, en ese caso, cuando el pliego de cargos es por facturación, una vez me notifican el pliego de cargos, el contribuyente tiene 10 días hábiles para dar respuesta a ese pliego de cargos. Y una vez da respuesta, al igual que en todos los procedimientos, la DIAN tiene 6 meses para notificar la sanción, que es el cierre del establecimiento, o la multa si fue que el contribuyente decidió cambiarla por multa. Pero aquí no tiene 2 meses para presentar reconsideración. En el caso de la facturación, y ustedes muchos ya los han enviado a visitas de facturación en sus seccionales, el contribuyente una vez le notifican esa sanción, tiene solamente 10 días, no 2 meses, para presentar el recurso de reposición contra esa sanción, no reconsideración. En el caso de facturación, no procede recurso de reconsideración, sino recurso de reposición ante el mismo funcionario que impuso la sanción por incumplir el deber de facturación. ¿Claro eso? ¿Todos claros? Muy bien, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este caso, no procede reconsideración, sino reposición. Artículos 652, 657 y 735 del Estatuto Tributario. ¿Quién iba a decir algo? Procede recurso de apelación. No, solo reposición. Gracias. Muy bien. Eso significa que no hay apelación, solamente reposición en temas de facturación. Pero no significa que ahí quedó. Si el contribuyente no está de acuerdo y la administración le confirma vía respuesta a esa reposición la sanción por facturación, igual va a poder demandar ante la jurisdicción porque agotó la vía administrativa con la presentación del respectivo recurso que procedía en este caso, que es reposición. Muy bien. 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición. Sí. Siempre son hábiles. Siempre que la ley no distinga, son hábiles. La única forma de que los días sean calendario es que la norma diga expresamente calendario. Si no, siempre se entenderá que son hábiles. Ok, gracias. Muy bien. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Muy bien. Denme un segundito, por favor. Muy bien, siempre se van a entender. Entonces, como les decía, que son hábiles. Perfecto. O sea, Luciano, los 10 días siguientes es lo mismo que 10 días hábiles, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Muy bien. Hay otro tipo de liquidación que les voy a mencionar muy rápidamente, que es el tema de la corrección aritmética. Resulta que a veces en las declaraciones los contribuyentes cometen errores de carácter aritmético, es decir, errores que básicamente corresponden a errores que básicamente constituyen o que se traducen en un menor saldo a pagar, en un mayor saldo a favor, fruto de haber utilizado o haber establecido una suma mal hecha, una resta o una sustracción que no procedía. Entonces,
¿En qué consiste el error aritmético? El error aritmético consiste en que el contribuyente, a pesar de tener las bases gravables correctas, anota un valor resultante equivocado. Es decir, todo lo hizo bien, pero el resultado lo escribió mal. En ese caso, hablamos de un error aritmético. Cuando hice todo bien en la declaración, pero finalmente el resultado que anoté es equivocado. En ese caso, hablamos de error aritmético. También hay error aritmético cuando el contribuyente aplica una tarifa de impuesto equivocada. Por ejemplo, el IVA era del 16 y le aplicó el 8, el 10. La retención era del 10 y le aplicó una retención menor o superior. Entonces, ahí se generó un error aritmético. O existe una equivocada operación aritmética. Estaba haciendo la depuración de renta y en vez de sumar, resté. O al revés, en vez de restar, sumé. Esos tipos de errores originan un menor saldo a favor o un mayor saldo a pagar. Cuando eso ocurre, se puede dar una liquidación oficial de corrección aritmética, que profiere la administración a solicitud del contribuyente sin que aplique ninguna sanción. ¿Claro hasta ahí? A ver, que no me escuchan. ¿Ahí me No, escuchan? Luciano, hasta ahora se escucha. Muy bien, les estaba explicando cuándo había error aritmético en las declaraciones. Cuando se anota un resultado equivocado, cuando al impuesto le aplica una tarifa equivocada, que es para el tema de las correcciones aritméticas. Es decir, el contribuyente tenía un IVA del 16 y le aplicó el 15. Hay error aritmético. O cuando hace una equivocada operación aritmética. En el trámite del proceso de depuración de una renta, por ejemplo, suma cuando tiene que restar o resta cuando tiene que sumar. Ahí, si eso ocurre y eso origina un mayor saldo a favor o un menor saldo a favor, perdón, o un mayor saldo a pagar, entonces se puede corregir vía liquidación aritmética. Muy bien, entonces les decía que mirando aquí el chat, le decía yo a José Luis que con los omisos quedamos claros en que para todo el trámite tiene 5 años. Es decir, que le debo notificar el emplazamiento para declarar mínimo 7 meses antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, máximo, perdón, 7 meses antes, porque un mes para que responda y 6 para notificar la resolución sanción. Si yo no notifiqué el emplazamiento para declarar con siquiera 7 meses de antelación, se me va a vencer el proceso y no lo voy a poder sancionar. ¿Claro eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, una vez me notifican esos actos, liquidación oficial de revisión, sanción por no declarar o liquidación de aforo y sanción independiente, tampoco ha finalizado el proceso. Todavía nos queda la etapa de la discusión en la vía administrativa, en las jurídicas o en el nivel central cuando supera las 20.000 VTs, que es la presentación del recurso de reconsideración. Entonces, es el proceso de discusión, que es un mecanismo de defensa del contribuyente contra los actos definitivos de la administración, para que la administración corrija sus errores en sus decisiones,
o, si es del caso, pues se acude luego a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando se demanda el acto administrativo. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Es la etapa en la que se presentan los recursos o las demandas, ¿cierto? En la vía administrativa es el proceso de discusión ante la propia administración tributaria mediante la presentación de los recursos que correspondan, de reconsideración, o si la norma contempla reposición, como en el tema de facturación, el de reposición. En el caso, y cuando me resuelven esos recursos, todavía me queda la etapa de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, la posibilidad de conseguir un abogado. Ahí no lo puede hacer directamente el contribuyente, salvo que sea abogado, tendrá que conseguir un abogado para que demande en una acción que se llama nulidad y restablecimiento del derecho, demande ese acto administrativo con el cual no está de acuerdo. ¿Claro eso? Los recursos que proceden contra esos actos definitivos son por regla general el de reconsideración, que es el recurso especial que por regla general procede contra todos los actos definitivos en materia tributaria, y en otros casos procede el de reposición, y en otros casos reposición y apelación, ¿cierto? Pero la ley dispondrá, la ley tributaria dispondrá en qué casos procede esos recursos, en qué casos procede reconsideración, que es la regla general, y en qué casos procede únicamente reposición y apelación, ¿cierto? Muy bien. ¿Claros hasta acá con esta etapa, muchachos? Luciana, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando en este requerimiento especial, el, el esperar, en el ejemplo que vos colocabas, que si el contribuyente presenta su recurso, igual se esperan los 3 meses, Sí, pero esos términos esperas para esperar si va a mejorar los argumentos o tiene alguna otra finalidad. exacto. Ya vamos a ver un ejemplo donde vemos que es para eso. Entonces, Manuel, ahí lo que opera es que la administración le da 3 meses. Si contesta los 15 días, igual hay que esperar los 3 meses, porque podría adicionar pruebas, presentar cosas diferentes. Entonces, se le respetan esos 3 meses en el caso de los inexactos, o el mes en el caso de los omisos, o el mes en el caso de las sanciones independientes. Claro, eso para vos y para todos, Juan Antonio. Ok, sí, gracias, compañero. Muy bien, muy bien. Entonces, eso ocurre entonces en estos asuntos. Entonces, vamos a mirar que el recurso de reconsideración, como les decía, es el que se presenta dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de los actos definitivos, y se presenta únicamente contra liquidaciones oficiales, resoluciones que imponen sanción, resoluciones que ordenan el reintegro de sumas devueltas y o compensadas, o, es decir, cuando el contribuyente se presentó o se llevó una devolución a la que no tenía derecho. ¿Claros hasta ahí? Contra eso procede reconsideración. Vimos que, por ejemplo, en el esquema de facturación no era reconsideración, sino reposición. Y les decía, ahora hace un rato, no sé si se acuerdan, que hay un único caso en el cual no es obligatorio presentar el recurso de reconsideración. Ojo con esto, pregunta fija de examen. ¿Cuándo el contribuyente se puede saltar el recurso de reconsideración y ir y demandar directamente? Hay una única excepción, y es cuando el contribuyente dio respuesta al requerimiento especial. Ahorita con el ejemplo práctico lo miramos. Entonces, cuando el contribuyente da respuesta al requerimiento especial, la norma lo exime de la obligación de presentar el recurso de reconsideración. Es decir, en el caso de los inexactos, es la única circunstancia en la cual el contribuyente se puede ver eximido de presentar el recurso de reconsideración. Pero repito, siempre y cuando haya dado respuesta al requerimiento especial. Si el contribuyente dio respuesta al requerimiento y la administración de todas maneras le notifica la liquidación de revisión, es decir,
no lo convenció la respuesta del contribuyente, el contribuyente podrá o presentar el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses o acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los 4 meses siguientes, repito, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación de revisión. ¿Soy claro? Es decir, cuando el contribuyente presenta la declaración la respuesta al requerimiento especial, la norma le permite, no la DIAN, no nadie, la ley le permite saltarse la etapa del recurso de reconsideración e ir directamente a demandar. ¿Y por qué creen que le interesa eso a un contribuyente? Les voy a decir por qué. Porque en materia tributaria, la administración tiene, de conformidad con el artículo 720 y siguientes del Estatuto Tributario, la administración tiene 1 año para resolver los recursos de reconsideración. Es decir, una vez el contribuyente le notifican, presenta el recurso de reconsideración, la administración tiene 1 año para resolver ese recurso de reconsideración. Es decir, una vez presentado en debida forma, la DIAN tiene 1 año para resolverlo. Por ejemplo, en Medellín, los fallamos casi que 7, 8 meses antes de ese año, pero hay seccionales o el nivel central que tienen un cúmulo de pronto más alto o menos funcionarios y entonces lo resuelven prácticamente dentro del año. Pero hay un requisito que es bueno que ustedes lo conozcan y es una meta dentro de las metas que le imponen a la jurídica de que lo resuelva dentro de los 10 meses siguientes, es decir, para evitar prescripciones y en este caso silencios positivos, porque adivinen qué, si la administración, si la jurídica no resuelve el recurso de reconsideración dentro del año siguiente, se genera un silencio administrativo positivo, del que podremos hablar en otro momento. El silencio administrativo positivo significa que el contribuyente al que no se le resuelve el recurso dentro del año de su presentación, se entiende que le salió a favor. Significa que le dieron la razón. Eso significa que en el caso, por ejemplo, de los inexactos, su declaración privada queda en firme. No aplica la modificación que le notificó la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN no resolvió el recurso de reconsideración oportunamente. O en el caso de los omisos, si el contribuyente se queda callada la DIAN dentro del año siguiente, entonces no lo puede obligar a declarar ni sancionarlo por no declarar. Y en el caso de las sanciones independientes, lo mismo. Se va a caer esa sanción independiente que le impusieron fruto de que no se resuelve el recurso dentro del año siguiente. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí o no? Más o menos. Muy bien. Yo sé que para los que no están en fiscalización puede resultar un poco dispendioso. Sin embargo, para efectos de que verifiquemos un poco nuestra charla del día de hoy, nuestro aprendizaje, vamos a hacer un ejercicio. ¿Les parece? ¿Qué dicen? ¿Todos bien? Ok. Luciano, o sea, si el contribuyente presenta el recurso de reconsideración, como la administración tiene 1 año para dar la respuesta, entonces tiene que el contribuyente esperar ese año para acudir ante el contencioso. Así es, tal cual lo dijiste. Mejor dicho, Y si es por inexactitud, todo. si el contribuyente En todos presentó los el casos recurso hay de un año. reconsideración, ahí Ajá. tiene que esperar el año, ¿cierto? O sea, porque lo presentó, ¿cierto? Y lo presenta, Porque él no tiene que tenía esperar un año. necesidad de presentarlo, pues, sino irse ante el contencioso directamente, ¿sí? En el caso de inexactitud. Sí, Pero si si lo presenta, sí tiene que esperar el año, ¿cierto? si lo presenta, siempre hay que esperar el año. Y el único caso en el que Ok. no está obligado a presentarlo es cuando el contribuyente dio respuesta al requerimiento especial. Si da respuesta, Ajá. puede demandar directamente la liquidación oficial sin esperar al requerimiento. ¿Claro eso? Ok. Sí. Los demás. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido con el tema de los inexactos. Entonces, vamos a pensar, es bueno que todos los que tengan ahí el celular busquen el calendario de Colombia
para buscar las fechas y que caiga en día hábil y demás. ¿Listo? Para efectos de nuestro ejemplo y que repasemos los conceptos vistos el día de hoy. Muy bien, entonces, de manera pues muy rápida, porque como les decía, pues solamente tenemos un ratico para hablar del tema, pero la idea es que ustedes profundicen, los que han hecho especializaciones con el convenio con Sintradian, pues ya tienen mucho más claros esos conceptos y la idea es repasarlos dependiendo del cargo pues al que estemos aspirando y para nuestro ejercicio profesional y demás. Entonces, simplemente para repasar, vamos a decir que frente al inexacto, es decir, aquel contribuyente que no presentó su declaración, el acto previo que se le notifica se llama requerimiento ¿qué? Especial. Muy bien. Frente a los omisos, el acto previo que se le notifica es Emplazamiento para declarar. emplazamiento para Emplazamiento para declarar. declarar. Muy bien, emplazamiento para declarar. Y frente al tema de las sanciones independientes, el proceso típicamente es Pliego de cargos. muy bien. El acto administrativo es el pliego de cargos. Y luego de ello viene el término que se le da para responder, que son 3 meses. En el caso de los omisos, ¿cuánto? 1 mes. Un mes. Muy bien. Y en el caso del sancionatorio, Un mes. Un mes. 1 mes también. Mejor dicho, están volando. O ustedes son muy inteligentes, o yo soy muy buen profesor, o las dos cosas. ¿Cierto, Lili? Muy bien. Usted es muy buen profesor. Totalmente, muy buen profesor y nosotros muy buenos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenos todos. Entonces tenemos 3 meses. Y luego de eso viene el acto definitivo. En el caso de los inexactos se llama liquidación oficial de revisión. En el caso de los omisos, ¿cómo se llama? Liquidación oficial de aforo. Lo primero es sanción por Resolución, no declarar. resolución, sanción y luego liquidación oficial, sí. Y luego De aforo. liquidación oficial de aforo. Y en el caso de los de los sanciones independientes, la resolución sanción. Una sanción independiente. Muy bien, que vimos que son 6 meses en todos los casos, vencido este término que estamos viendo acá. Muy bien, entonces veamos un ejemplo con un inexacto. Entonces resulta que el contribuyente, pensemos que presentó su declaración en la fecha de vencimiento. Entonces hablemos, por ejemplo, de un contribuyente que presentó su declaración de renta 2023. Presentó renta 2023 y la presentó oportunamente por allá el 5 de agosto del 2024. ¿Sí? Pensemos que un contribuyente presentó su declaración el 5 de agosto de 2024. Y que la presentó oportunamente. ¿Soy claro? Sí. Muy bien. Ya dijimos que en teoría, ¿cuánto tiempo tiene el contribuyente, la DIAN para notificarle el requerimiento especial? Por regla general. 3 años. 3 años. 3 años. Muy bien, 3 años. Pero entonces, pues, ¿aquí hasta cuándo tendría tiempo? Tendría tiempo hasta el 5 Hasta de el 5 de agosto. agosto del 2027. Así es. Hasta el 5 de agosto del 2027. Muy bien. Pero resulta que no, pues la DIAN está muy acuciosa, ha entrado mucha gente, van a empezar a hacer requerimientos y demás de manera mucho más rápida. Entonces pensemos que entonces a ese contribuyente le notificaron el requerimiento especial este año, increíblemente. Entonces resulta, casi nunca pasa, pero puede pasar. Entonces pensemos que a ese contribuyente le notificaron el requerimiento especial el 17 de marzo de 2025. ¿Fue oportuno ese requerimiento especial? Sí.
Muy bien. Sí, porque tenía hasta el 2027. Perfecto, tenía hasta el 2027. Entonces le notifican requerimiento especial. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para dar respuesta? 3 meses, hasta el No, 17 de junio del 2025. Olga, deje pues estudiar a los otros porque no van a aprender si no solo usted. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Muy bien. 3 meses después de notificado el requerimiento especial. Entonces, si se lo notificaron el 17 de marzo, ¿hasta cuándo tendría plazo para dar respuesta? El 17 de junio. 17 de junio. Muy bien. 17 de junio de 2025 para dar respuesta al requerimiento especial. Y recuerden que se le deben respetar esos 3 meses. Es el 17 de junio, fue día hábil, cayó martes, no hay ningún problema. No hay que cambiarlo para el día siguiente, no hay que hacer nada de eso. Muy Y bien. aplica lo de la notificación electrónica, los 5 días hábiles. Sí, pero como les dije que hoy no vamos a hablar de notificación electrónica, no vamos a contar los 5 días ni nada, sino que quedó notificado ese día. Si les digo que quedó notificado el 17 de marzo, es contando los 5 días y demás. ¿Claro eso? Perfecto. Muy bien. Entonces le quedó notificado. Él tenía hasta el 17 de junio para dar respuesta. Digamos que el contribuyente efectivamente dio respuesta y la dio el 13 de junio. Ya sabemos que eso importa o no importa. Igual hay que respetar los 3 Hay que meses. esperar. Exactamente. Igual hay que respetar los 3 meses, o sea, hasta el 17 de junio. Después de que él da respuesta o vencido el término de respuesta, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para notificar liquidación oficial de revisión? 1 mes. 6 meses. 6 6 meses. 6 meses. Muy bien, 6 meses. O sea que ¿hasta cuándo tendría tiempo la administración? Hasta el 17 de septiembre. Septiembre. ¿Seguro? 17 de diciembre. Ah, ok. 6 Hasta meses. el 17 A de junio, diciembre. agosto, septiembre, octubre, a noviembre, a diciembre. Hasta el 17 de diciembre, que como veo aquí en el calendario, es miércoles y es día hábil. 17 de diciembre de 2025. Ese 17 de diciembre de 2025, la administración debería estar notificando la liquidación oficial de revisión. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Hasta ahí tendría el plazo máximo para notificar liquidación oficial de revisión. ¿La puede notificar antes de los 6 meses? Claro, lo que tiene que respetar es el término de respuesta, pero la puede notificar dentro de esos 6 meses. ¿Soy claro? Sí, Sí. señor. Muy bien. Entonces digamos, denme un segundito, digamos que le notificaron, que la DIAN le notificó esa resolución, se la notificó el 17 de diciembre. Denme un segundo. Se me pasó, se me movió aquí el calendario. Entonces, digamos que se la notificó el... espera, se me movió, ¿por qué? No sé. Ya lo encontré. Entonces, digamos que se la notificó el primer... A ver, dame un segundo. Digamos que se la notificó el 12 de noviembre. Entonces, se la notificó el 12 de noviembre. ¿Fue oportuno? Sí. Muy bien. De 2025 notificó liquidación oficial de revisión. Muy bien. Después de eso, ¿cuánto tiempo tiene el contribuyente para recurrir? Si va a 2 presentar meses. una demanda. 2 meses. 2 Para meses. recurso. 2 meses. Recurso de reconsideración, muy bien. Igual, 2 meses. O sea que ¿hasta cuándo tendría el plazo para presentarla? 12 de enero.
sea que tendría plazo ¿hasta cuándo? Hasta el 12 de enero. de enero de 2026. ¿Soy claro? Y el 12 de enero del 2026, ¿es hábil o no hábil? Es hábil. ¿Seguro? Pues sí. Es que no tengo Mirar los el calendario del festivos. Un lunes, 2026. es lunes festivo. festivo. Un festivo. El lunes festivo. Es lunes festivo. Entonces, ¿hasta cuándo se le corre la posibilidad de presentar el recurso? Hasta el 13 13. de enero. de enero. Hasta el 13 de enero de 2026. ¿Sí? Digamos que lo presentó el 13 de enero. Presentó el recurso ese día. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene la DIAN para resolver ese recurso? Un año. Un año. Un año. Mejor dicho, están volando. Para presentar el recurso, un año. Un año a partir de su presentación en debida forma. ¿Cierto? Un año para resolverlo. ¿Cierto? Es decir, que si lo presentó el 13 de enero en debida forma, ¿hasta cuándo tendría la DIAN para resolver ese recurso de reconsideración? 13 de enero del 2027. Hasta el 13 de enero del 2027. Máximo ese día, la DIAN tendría que estarle notificando la respuesta a ese recurso de reconsideración. Y después de que le notifican el recurso de reconsideración, si le sale en contra, tiene 4 meses para Para ir demandar. ante el A contencioso. reparación. Ante el contencioso. Significa que si le notificaron el recurso el 13 de enero, digamos que la DIAN estuvo muy de malas en la notificación, se demoró mucho, se fue hasta el 13 de enero. Entonces, una vez le notificó el 13 de enero del 27, va a tener 13 de mayo. hasta el 13 de mayo para presentar la demanda. ¿Soy claro? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Claro. Parte de Olga Maritze. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, eso como para que tengamos un ejemplo de lo que aplica en el régimen sancionatorio. Como les digo, muchachos, pues hablar de procedimiento tributario, no, digamos que no es fácil resumir lo principal a 2 horitas de una charla en la que repasemos los principales elementos de este procedimiento. La idea es que nosotros nos familiaricemos, que ustedes como funcionarios interesados, por ejemplo, en los concursos, interesados en su aprendizaje, pues entonces, digamos, adviertan circunstancias que son propias de su aprendizaje y es muy importante que las tengan en cuenta de manera permanente en sus funciones. Pero para quienes van a concursar, van a trabajar o quieren trabajar en esto, pues es muy importante que tengan en cuenta esos procedimientos a través de los cuales se actúa para determinar y calcular impuestos y sanciones. Después, si logro cuadrar agenda con Liliana, miramos ese procedimiento sancionatorio y de notificaciones en otra oportunidad. Por ahora espero que esto les haya permitido familiarizarse un poco con el tema, entender cuáles son los principales procedimientos que existen y nada, invitarlos a que estén juiciosos estudiando, preparándose para su concurso y espero que tengan muchos éxitos en ese concurso que se viene ahorita en agosto. Me encantó haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a Liliana por la invitación y un abrazo para todos. Muchas Luciano, Jorge. muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Muy buena la explicación. excelente. Organizamos la otra charlita. Mil y mil gracias. Todos los Gracias. alabanzas. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Excelente presentación. Gracias, Luciano. Hasta luego, Jorge. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Sintradian, desde 1997 dejando huella por la defensa de los trabajadores de la DIAN.